Hola querida audiencia de Relatos en la Ventana. Hoy os voy a leer a una autora japonesa nacida en los años 80 en Hiroshima llamada Hiroko Oyamada. Es este libro el que os voy a leer, su primer libro de relatos. Pero ella tiene dos novelas que además han sido bastante premiadas. Ella recibió el premio Shincho por su primera novela titulada La fábrica, y por la segunda novela, titulada El agujero, recibió nada menos que el premio Akutagawa, que es un premio muy relevante en Japón. Este, como os digo, es su libro de cuentos, primero que ha sido traducido a varias lenguas. Tiene un estilo inquietante, donde los animales y también los insectos tienen un papel bastante relevante, y algunos incluso lo comparan con autores como Kafka. Voy a leeros, sin más, uno de sus relatos de este libro, publicado por Impedimenta, titulado Insensible. Al abrirse la puerta de cierre automático, vi a un joven de pie frente a los buzones, que era donde solía encontrarme con los vecinos. Su cara me resultaba familiar, o mejor dicho, si estaba en el edificio era porque debía vivir allí, así que le saludé con una pequeña reverencia. El joven llevaba vaqueros y camisetas y unas sandalias sin calcetines. Me sonrió levemente y me dijo: disculpe, ¿sí? Sí, disculpe, yo vivo en el 202. Ajá. Despacio señaló el buzón 202. En la boca del buzón había un escarabajo larguirucho. Era del tamaño de un pulgar, negro con manchas blancas, y tenía unas antenas largas que se mecían al aire. ¿Un bicho? Sí, lo siento mucho, pero es que odio a los insectos y creo que tengo correo dentro. Estoy esperando una carta urgente del ayuntamiento. Me pareció un tanto patético que un hombre adulto no pudiera sacar el correo de su buzón porque le daban miedo los bichos, aunque también un poco tierno. Cogí del suelo uno de esos panfletos de inmobiliarias que echan en todos los buzones y que seguramente otro vecino había dejado caer, e intenté deslizarlo debajo del insecto. Durante un instante el escarabajo trató de aferrarse al buzón con una fuerza inusitada, pero enseguida cedió y trasladó las 6 patas sobre el papel, movió el culo a un lado y a otro como buscando una posición cómoda y al final se quedó quieto. Volví a dejar el panfleto donde estaba. Las antenas, corvas y caídas tocaron el papel con una leve vibración. El joven soltó un suspiro de alivio y se acarició la barbilla con una mano. En el dedo anular de la otra mano brillaba su anillo de bodas. Tenía cicatrices de acné en la nariz. Debía ser por lo menos 10 años más joven que yo. Muchas gracias y perdone. Nada. Seguramente se metió en algún momento cuando se abrió la puerta y ya no pudo salir. El joven empezó a girar el dial del buzón con los dedos rígidos, como si allí quedara algún tipo de veneno que no debía tocar, e introdujo su combinación. Me he mudado hace poco, y veo que hay muchos bichos por aquí, ¿no? Dijo con amargura. Bueno, es que estamos en las afueras de la ciudad, y esta luz está encendida toda la noche, supongo que los atrae, respondí. Y miré a través de la boca de mi buzón para ver el interior. Había un panfleto idéntico al que acababa de usar para apartar el escarabajo. Vivienda de 2 pisos recién construida, precio por debajo de 30 millones de yenes. La verdad es que no me lo imaginé cuando vine a ver el apartamento, pero es que por la noche sale de todo, bichos, murciélagos, hasta lagartijas que no se sabe muy bien de dónde vienen. Sí, es verdad, hay bastantes. Es que no sé qué hacer para que no salgan. El joven sacó varias cartas y papeles pequeños que parecían avisos de los que deja la oficina de correos. Por ejemplo, el otro día nos entró una polilla en la casa y casi nos da algo a mi mujer y a mí y al niño. ¿Tiene hijos? Sí, uno de 3 años. El hombre, que parecía demasiado joven como para tener un hijo de 3 años, dejó caer el panfleto al suelo como si nada. Me habría gustado que hubiera aterrizado sobre el otro en el que estaba el insecto y que éste hubiera salido volando, pero el escarabajo permaneció quieto haciendo vibrar las antenas. Si deja la mosquitera cerrada no entran. Además, tampoco es que le vayan a morder o que sean venenosos. ¿No son venenosos? No creo. En todo caso, lo mejor es que los ignore. Nosotros llevamos aquí unos 4 o 5 años y nunca nos ha pasado nada. Es inútil preocuparse. No se puede controlar, de repente aparecen y no se puede hacer nada al respecto. Lo mejor es no darles importancia y dejar de mirarlos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Dejar de mirar, eso es imposible, no creo que pueda. Gracias de todos modos, ha sido de gran ayuda. Apretó alguno de los sobres contra su pecho como si fueran muy importantes, inclinó la frente en una reverencia mínima y después de entrar en el ascensor, que estaba parado en la planta baja,
Asomó la cabeza y preguntó: «¿Sube?» «No se preocupe». Una vez se fue el joven, giré el dial de mi buzón y saqué el correo comercial del interior. Aunque fuera basura, no me gustaba tirar mis cosas en la misma papelera que los demás. Arrugué los folletos varios de inmobiliarias, que si viviendas nuevas, que si viviendas de segunda mano con 2 plazas de garaje, que se anunciaban con una tipografía azul y medio gótica, y corrí escaleras arriba hasta la 4ª planta. Por muchos bichos que hubiera, la mayoría eran tan pequeños que ni siquiera te dabas cuenta si los pisabas con el zapato. Seres vivos que no se sabía si estaban vivos o muertos. No era insensibilidad, sino algo que debíamos llamar madurez. «Cri, cri», se oyó un pequeño canto. Una especie de polvo me tocó las mejillas y cayó al suelo. Me llegó un olor a comida desde uno de los pisos. Otros seguían con las luces apagadas. Considerando el tipo de viviendas del edificio, era improbable que hubiera algún soltero. Sí parecía haber matrimonios en los que los dos trabajaban hasta tarde. Si elevabas la vista a las lámparas del techo, efectivamente, se veían montones de insectos pequeños alados revoloteando alrededor. Si no te gustaban los bichos, bastaba con no mirar. «Ya estoy en casa». Oí un sonido grave en la entrada y enseguida se encendió la luz. Mi mujer se acercó con pasos pesados, sosteniendo una barriga gigante. «Hola, ¿qué tal te encuentras?» «Bien». El vestido alegre que llevaba, azul claro, un color que para empezar no creo que hubiera elegido entonces, y con lazos blancos estampados, dibujaba una curva a la altura de su vientre. Justo cuando pensábamos que ya no podríamos tener hijos, de repente nos llegó la noticia de que eran mellizos. Mi mujer tuvo complicaciones de salud y llegó a estar hospitalizada, pero la habían mandado a casa con la indicación de guardar reposo relativo. Se cogió la baja maternal por adelantado. Desde entonces, gracias al descanso, mi mujer fue adquiriendo cada vez mejor aspecto, y ahora, salvo por las molestias a la hora de moverse y su apetito insaciable, no parecía tener ningún problema. Incluso podía cocinar. Por fin nos habíamos liberado del ramen instantáneo con huevo y verduras. Le toqué la barriga, como me había acostumbrado a hacer cada día. «Hoy se han movido muchísimo. Me despertaron durante la siesta», dijo sonriente. Sin embargo, yo no notaba nada en la mano, solo la sensación de algo redondo, caliente y comprimido. ¿De verdad estaban ahí dentro nuestros hijos y encima los dos juntos? ¿Estaban dando patadas, moviéndose y creciendo bien? «La cena ya casi está. Espera un poco, ¿vale?» Me lavé las manos, hice gárgaras, me quité el abrigo y me senté a la mesa. «¿Puedo cambiar de canal?» «Sí, no estoy viendo nada, así que sí». «Ah, un momento. ¿Te importa cerrar la ventana antes?» «La de nuestro dormitorio». «Claro». Era una habitación de 6 tatamis. Mi colchón estaba doblado y apartado hacia la pared, pero el de mi mujer estaba siempre estirado sobre el suelo, y tenía la parte de arriba abultada, como si hubiera un perro durmiendo dentro. Di una zancada por encima para no pisarlo y estiré el brazo para cerrar la ventana. Un viento que no había percibido en la calle sopló hacia el interior del dormitorio, y las cortinas amarillas con lunares blancos ya desteñidas me acariciaron el brazo al mecerse con el aire. En las 2 semanas de vacaciones que nos dieron en el trabajo, una por casarnos y otra por Bonn, celebramos la boda, la fiesta, nos fuimos de luna de miel y nos mudamos a esta nueva casa. Por supuesto, fue todo muy ajetreado, y no nos dimos cuenta de que el dormitorio no tenía cortinas hasta unos días después de la mudanza. En realidad, según las mediciones que habíamos hecho el día en que fuimos a ver el piso, las cortinas rosas que había estado usando mi mujer de soltera tenían el tamaño justo para esa habitación. Pero cuando las fuimos a colocar, descubrimos que se quedaban muy cortas. Había unos cuantos centímetros de la parte inferior de la ventana que no cubrían. Las dejamos puestas temporalmente con la idea de cambiarlas por otras que tuvieran el tamaño correcto, pero pasó un mes y otro, y cuando quisimos darnos cuenta nos habíamos acostumbrado a esas cortinas cortas. Como estábamos en un 4º piso, no nos preocupaba que nos vieran desde la calle, y el apartamento tampoco estaba orientado de tal manera que el sol entrara con intensidad por la mañana y nos dejara medio ciegos. Del mismo modo en que las cajas de la mudanza se habían integrado en el mobiliario de la habitación, también aceptamos que la ventana estuviera desnuda por la parte de abajo. Y así pasó a formar parte de nuestra vida cotidiana, hasta que un día, al volver a casa, mi mujer me recibió vestida con una blusa y un pantalón de chándal y exclamó en voz baja: «Hay una salamanquesa». «¿Una salamanquesa?» «Está pegada a la ventana del dormitorio». Efectivamente, había algo con 4 patas adherido a la parte inferior de la ventana, la que no llegaban a cubrir las cortinas. Dada la consternación de mi mujer, di por hecho que el animal estaba dentro de la habitación,
pero lo único que vi fue la barriga pegada al otro lado de la ventana. No supe bien si aquello era una lagartija o una salamanquesa o un tritón, pero ella estaba segura. Es una salamanquesa. Al acercarme, observé que del vientre blanco hinchado colgaban unos pequeños pliegues y que la base de las extremidades estaba envuelta en algo similar a las lorzas de los bebés. Di unos golpecitos en el cristal, pero no se movió. Entorné los ojos para ver mejor, pero ni siquiera me dio la impresión de que estuviera respirando. ¿No estará muerta? Lleva aquí desde anoche. ¿Qué? Lleva ahí pegada desde ayer por la noche, ya se va a cumplir un día. Con más razón estará muerta, quise decir, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, mi mujer se adelantó. ¡Quítala! ¿Por qué? No podemos taparla con las cortinas, ni puedo abrir la ventana, y no me gusta estar viéndole la barriga, dijo con una amargura exagerada. No pude evitar reírme mientras me quitaba el abrigo. ¿Cómo que la quite? Está del otro lado de la ventana, ¿qué más da? Abrí las cortinas de golpe, pero el animal no se movió. Golpeé el cristal con bastante fuerza y nada. Me agarré del marco de la ventana para intentar sacudirla, le pegué un grito. Nada. No se inmutó. Llegué a pensar que a lo mejor se trataba de un muñeco muy conseguido, pero los 5 dedos pegados al cristal y la textura de las puntas no parecían artificiales. Pero si es muy graciosa, tan pequeña. No pasa nada porque no podamos abrir la ventana un día o dos. Oí el sonido de algo hirviendo en la cocina. También me llegó un olor de vinagre. En general, mi mujer llegaba a trabajar un poco antes que yo. Si yo llegara antes a casa no me importaría hacer la cena, pero la realidad es que casi siempre cocina ella. Así comemos más rico y más sano. Yo no sé ni usar bien el vinagre. ¿Cómo sabes que van a ser 1 o 2 días? A lo mejor se queda ahí para siempre. No creo. Bueno, lo pensamos luego. Atraparla es fácil, pero imagínate que la agarro y está muerta. Eso sí que da asco. Que no, que está viva. Por eso se aferra a la ventana de esa manera, con las patas. Pi, 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 sonó la arrocera. En ese momento mi mujer pareció acordarse de algo y alargó las manos que estaban un poco mojadas. Primero dame tu caja de bento. Al tumbarme en el colchón vi las puntas de los dedos de la salamanquesa recortarse contra el cielo medio azulado, medio negruzco de la noche. Pensé que más que una presencia, era algo semejante a una sensación o a un olor entremezclado con el aire. Yo no me había dado cuenta de que estaba ahí ni la noche anterior ni ese día por la mañana, pero era normal. El edificio está en una zona en que las polillas y las chinches hediondas se posan en las paredes exteriores y donde las salamanquesas se pegan a las ventanas, y por eso mismo los alquileres son aquí decenas de miles de yenes más baratos que en la ciudad, y por eso mismo elegimos este lugar para empezar una nueva vida juntos y para criar a nuestros futuros hijos. Había muchas zonas verdes y un parque infantil al lado, y aunque la estación de tren quedaba un poco lejos, teníamos una tienda de electrodomésticos y un centro comercial grande a 15 minutos en coche. Hoy en día están proliferando las zonas residenciales suburbanas en Japón. Son seguras y al no tener edificios de gran altura, casi todas las viviendas reciben sol en abundancia. Al principio, a mí también me sorprendió la cantidad de insectos que había, y a mi mujer, a la que no le gustan nada los bichos, le echó un poco para atrás, pero enseguida nos acostumbramos. Que hubiera un animal pegado a nuestra ventana no debería... Cuando mi mujer apagó la lámpara, toda la ventana resplandeció con una luz blanca, acaso por el reflejo de la luna, y como consecuencia dejamos de ver a la salamanquesa. Le di las buenas noches y ella me respondió con otro buenas noches. A la mañana siguiente, la salamanquesa seguía en el mismo lugar, exactamente en la misma posición, al menos por lo que parecía desde este lado de la ventana. Por la noche continuaba sin moverse. El aire empezaba a ser más frío. Día, noche, el tiempo pasaba, pero la salamanquesa no parecía necesitar comer ni beber. Estaba siempre quieta. Tenía que estar muerta. Pero entonces, ¿cómo puede seguir así de pegada? ¿No se tendría que caer? ¿O secarse o pudrirse? Sin saber qué responder, busqué en internet. La salamanquesa era un tipo de lagartija, es decir, de la clase de los reptiles de unos 10 centímetros de largo, con una cola que se desprendía cuando era atacada por un depredador. No tenía veneno, se alimentaba de insectos, su población estaba en declive, solía habitar cerca de las casas, ponía 2 huevos por ovación entre primavera y otoño y desaparecía en invierno. ¿Ves? Parece que se van en invierno. Así que de estar viva se va a ir muy pronto. Mi mujer había empezado a dormir de espaldas a la ventana, o sea, de espaldas a mí. Día, noche. Me compré un abrigo para el trabajo en el centro comercial. Mi mujer se compró otro.
Cuando nos mudamos después de casarnos, tiré casi toda mi ropa. No sé muy bien por qué, pero sentí que era algo que debía hacer. Y empecé a comprarme atuendos que pegaran más con nuestro nuevo estilo de vida suburbano, con niños en el horizonte. Prendas que fueran 100% de algodón o hechas de materiales que se pudieran lavar fácilmente en la lavadora, ligeras y finas y duraderas. Nos las probábamos y sin apenas tiempo para comentar si nos quedaban bien, nos comprábamos ropa que se notara a la legua que era simple mercancía, y hacíamos lo mismo con los muebles en las tiendas al por mayor y con los electrodomésticos. «¿Pero por qué no la quieres quitar de ahí? No te cuesta nada». Pero porque tenía que tomarme la molestia de asomar el cuerpo por la ventana y estirar el brazo y agarrar con las manos el cadáver de un pequeño animal inofensivo. «Te estoy diciendo que está viva», respondió secamente. «Entonces, ¿por qué no la quitas tú?». Mi mujer replicó algo desde la cocina, pero su voz se perdió entre una sucesión de ruidos, como si estuviera aplastando o picando algo duro. Volvimos al centro comercial a comprar unas fundas de algodón para el juego de edredones de plumas que nos habían regalado mis padres por nuestra boda. Y pasó un día, y se hizo de noche, y pasó otro día, y se hizo de noche, y volvió a pasar otro día. Era la mañana de un fin de semana, y habíamos perdido la cuenta del tiempo que llevaba ahí la salamanquesa. «¡Anda!», exclamó mi mujer. Era una voz alegre. «¡La salamanquesa se ha ido!». Entreabrí los párpados. Para un día que podía dormir hasta tarde. Además, una vez abrí los ojos del todo, se me clavó en ellos la claridad que entraba a borbotones a través de las cortinas, y ya me fue imposible volver a conciliar el sueño. ¿Qué hora era? No parecía tan temprano. «¡Qué bien! Me alegro». El culo de mi mujer, que estaba apoyada en la ventana, me resultó extrañamente gordo y redondo. «Pero ven, mira, ya verás cómo no está». Pegó la cara al cristal toda contenta. Bajo la luz cegadora fruncí el ceño y dirigí la vista al lugar que estaba señalando. Para nada había desaparecido. La salamanquesa seguía ahí con el mismo aspecto, con su cola puntiaguda un poco inclinada hacia la derecha, igual que el día anterior. Pensé que mi mujer estaba de broma y me quedé mirándola con seriedad. Ella ya se había quitado el pijama y llevaba puesto un delantal. Se había recogido el pelo de cualquier manera y lo tenía desparramado sobre las orejas. Su cara de perfil revelaba las líneas laterales de una sonrisa. La boca estirada dejaba ver la encía, de un rojo pálido, y parte de la dentadura. No entendí nada. Tenías razón. Era verdad que desaparecen en invierno. Uf, menos mal. Ya estaba teniendo pesadillas. Quien hablaba era mi mujer, pero su voz me llegaba desde lejos, como desde el fondo de los dientes. En mis sueños salen un montón de salamanquesas y tienen la piel áspera, seca y áspera, y empiezan a aparecer por toda la habitación, y yo estoy durmiendo ahí, y se van pegando a esa pared. Un momento. Se pegan a pesar de que están sequísimas. No. Y me ponen los dedos pegajosos en el pelo y en la piel. Estaba claro que no me estaba escuchando. Todavía tumbado en el suelo, me cubrí la boca con las manos que sentí temblorosas y húmedas. Suspiré. Tenía los oídos taponados. Las salamanquesas me tapan los ojos y las orejas y la boca. Así son mis pesadillas. Pero menos mal que se ha ido. Por cierto, ya va siendo hora de que compremos unas cortinas en condiciones. Tenemos que hacerlo antes de que acabe el año. A ver si hay rebajas, que las cortinas no son tan baratas. ¿De qué color las quieres? Yo las quiero amarillas, valen tanto para niño como para niña. ¿Niña? Me lanzó una mirada rápida. Porque a lo mejor algún día este cuarto será el de nuestros hijos, ¿no? Tenía la misma expresión de siempre. Sí, claro. También podía ser un verde claro. Oye, ¿y si vamos a comprarlas hoy, que es festivo? En coche. Bueno. De repente, la salamanquesa pegada a la ventana parecía más gorda. Sentí que la rugosidad de su barriga y la sustancia pegajosa de sus dedos se me abalanzaban sobre los ojos. Me incorporé de golpe y miré. El pequeño reptil se estremeció durante unos instantes. «¿Uy? ¿Qué pasa?» «No, nada». La salamanquesa seguía temblando. En ese momento le empezó a salir algo de un extremo de la barriga. Primero una especie de moco, y luego algo blanco, envuelto en hilillos, y... «¡La salamanquesa de la ventana!». Al oírme, mi mujer miró con suspicacia hacia la ventana, luego me miró a mí, hecho un ovillo sobre el colchón, y luego de nuevo a la ventana. Acercó la cara al cristal. La salamanquesa expulsó algo blanco y redondo justo a la altura de la nariz de mi mujer. Primero uno, luego otro. «Menos mal que se ha ido, ¿verdad? ¿O no te alegras? ¿La echas de menos?». Ella me miró sonriendo y de repente se agachó y acercó su cara a la mía. Sin querer cerré los ojos. Sentí en la mejilla algo frío y blando y seco.
Lo entiendo. Te has quedado un poco triste porque ya no está, ¿no? La voz que me susurraba al oído era extremadamente dulce. Entonces, ¿vamos de compras hoy? Voy a hacer el desayuno. Al ponerse de pie apresuradamente, me rozó el hombro con el culo y noté una blandura aprieta, hasta ahora desconocida. Miré otra vez a la ventana. La salamanquesa había dejado de temblar y los 2 huevos blancos cubiertos de babas brillaban al sol contra un cielo raso. ¿Dónde crees que deberíamos dormir cuando nazcan los niños? En el cuarto en el que estamos ahora no cabemos 2 adultos y 2 bebés, dijo mi mujer, mientras removía una cazuela de miso con abundantes verduras cocidas. Hierro, ácido fólico, calcio. Como tenía que comer por 3, desde que retomó las labores del hogar, ponía mucho cuidado en las comidas. Había hasta niboshi en un plato pequeño. Le gustaba mordisquearlos mientras veía la tele después de cenar. Yo me encargaba de lavar los platos. Yo no voy a poder separarme de los bebés, así que tendrás que dormir en el salón, aunque quizás sea más eficiente por el tema de la calefacción si tú duermes en el cuarto y yo con los bebés en el salón. Sí, por mi bien. Era un tema del que hablábamos a menudo, sin llegar nunca a ninguna conclusión. Cuando decidimos mudarnos a ese piso, no se nos pasó por la cabeza que algún día tendríamos 2 bebés a la vez. De vez en cuando, alguno de los 2 sugería buscar un piso más grande, pero era algo que decíamos por decir y bien pensado ya no daba tiempo. Perdona, la bardana me ha quedado un poco dura. No, ¿qué va? De hecho, me gusta así, con un poco de textura. No quiero que te canses cocinando tanto. ¿Por qué no delegas un poco en mí? Puedo traer comida preparada a la vuelta del trabajo, cualquier cosa, en cualquier momento. Sí, comida preparada. ¿Cerramos ya las ventanas? Claro, no te levantes. En la tele no ponían el programa que ella quería ver, así que puso otro que le hizo reír a carcajadas. Yo también me reí un poco, por puro contagio. Di una zancada por encima de la manta abultada en forma de perro y cerré la ventana. Me pareció que algo blanco y redondo se movía y brillaba, reflejando la luz del tubo fluorescente, pero en realidad no se estaba moviendo. La salamanquesa de la ventana seguía inmóvil, sin hacer un solo ruido. Había puesto huevos, los había visto eclosionar, había desaparecido o se había retirado varias veces, repitiendo ese ciclo en silencio. Ahora ya había 8 salamanquesas, cada una con 4 extremidades y 5 dedos en cada extremidad, un total de 160 ventosas minúsculas adheridas al cristal. Hice como que no había visto nada y corrí las cortinas amarillas con cuidado. En ese momento noté algo moverse a mis espaldas y un escalofrío me recorrió los hombros. Pues de esta manera tan inquietante termina el cuento que os acabo de leer, titulado Insensible, de Hiroko Oyamada. Espero que os haya gustado.